Soy Caleb Padilla, soy fundador de Un Pulmón Más. Y al principio de todo esto, porque les quiero contar una historia, y les quiero contar esta historia que tiene 10 años de existencia, 10 años de anécdotas, 10 años de dificultades, 10 años de logros, 10 años de conocer personas, de hacer conexiones, de hacer alianzas, de hacer muchísimas cosas. Entonces eso es como contarles a ustedes una historia que espero que ustedes hoy puedan tener presente. ¿Cómo fue que inicia Un Pulmón Más? Una organización ambiental, una organización formada por jóvenes, una organización que fue fundada en Santa Ana, El Salvador. Y todo inicia ya por el año 2015, cuando pues yo venía teniendo siempre la idea, porque de mi niñez a mí me gustaba mucho el tema de la naturaleza, cuidar todo el tema ambiental. Entonces siempre me puse a pensar en que no podíamos nosotros quedarnos de brazos cruzados viendo todo lo que estaba ocasionando el cambio climático, viendo cómo nosotros como personas o como seres humanos estamos todavía incrementando el tema del calentamiento global y otros temas de contaminación, deforestación y muchísimos otros problemas que, si yo los sigo mencionando, pues obviamente se nos hace una lista bastante grande. Entonces en aquel momento yo había coincidido en diferentes esfuerzos, estaba en la universidad en ese momento, y había coincidido en diferentes esfuerzos con amigos de la infancia. Pues yo les dije, miren, ¿por qué no empezamos a hacer algo en conjunto? También amigos que estaban en la universidad, también les estuve diciendo, y así fui como diciéndole a 5 amigos más. Entre ellos estaba Ángela López, Fernando Bonilla, Josué Elí, Ernesto Fuentes, Guillermo Fuentes y mi persona. Éramos como los veinteañeros que estábamos tratando de querer cambiar el mundo. Entonces con ello nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no creamos algo que pueda ayudar al tema ambiental y que al mismo tiempo nos pueda dar una autonomía y una independencia para crear proyectos? Porque habíamos visto que en otras organizaciones en las cuales yo había participado, y también Ángel había participado conmigo en otras organizaciones, había como un lineamiento desde la parte, digamos, central o la parte alta de la organización. Entonces ya habían como ciertas directrices para trabajar. Entonces El Salvador estaba dentro de directrices que eran más acopladas a otros países. Entonces nosotros, conociendo la situación que vivía El Salvador, dijimos, bueno, mejor hay que crear algo que vaya en la misma línea de lo que nuestro país está necesitando. Nos dábamos cuenta también que muchos países de América Latina coincidían con esas problemáticas ambientales. Entonces dijimos, bueno, si en El Salvador lo podemos hacer, también lo podemos replicar en otras partes del mundo. Y así es donde inicia ese proceso de crear una organización, porque yo ya venía que en la universidad había fundado la Asociación de Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura en la Facultad de Occidente de la Universidad de El Salvador, donde había tenido la experiencia de que era legalizar una organización, que era trabajar o luchar contra la burocracia y muchísimas otras cosas que al final decíamos nosotros, aquí afuera, ya en el país, va a ser necesaria esa experiencia. Y así fue como nos embarcamos en todo el proceso de legalizar la organización, en todo el proceso de sacar la personería jurídica, pero también para establecerle el nombre. Y el nombre se establece por dos cosas. Uno, que todo el tema en ese momento, 2015, estaba saliendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estábamos viendo toda la Agenda 2030, etcétera, que estaba muy enfocada en el tema de cambio climático, calentamiento global. Entonces miramos que los bosques cada año eran menos, y entonces dijimos, bueno, si a estos bosques se le llaman los pulmones del planeta Tierra, ¿por qué nuestra organización mejor se dedica a crear nuevos bosques? Eso significaba crear nuevos pulmones, y por eso es que establecemos el nombre Un Pulmón Más, porque siempre nuestra visión fue ir creando diferentes lugares naturales o restaurando diferentes lugares naturales para que se volvieran pulmones del planeta Tierra. Pero también dentro de otra línea era que nuestra cultura en El Salvador y en América Latina, mucho le dejamos la responsabilidad al bosque o al árbol, y a veces no asumimos la responsabilidad que también de nosotros depende que eso siga existiendo. Entonces por eso dijimos, cuando tengamos voluntarios, cuando tengamos donantes, cuando tengamos cooperación, cuando tengamos empresas que apoyan, cuando tengamos diferentes personas u organizaciones que quieran apoyarnos, que se consideren a sí mismos un pulmón más. ¿Sí? Significaba que entre más personas conscientes ambientalmente existiéramos, significa que van a haber más pulmones, y por eso nos llamamos Un Pulmón Más. Y luego dijimos, nuestro eslogan, ¿cuál va a ser? Y era un respiro para nuestro planeta. Entonces digo, bueno, nosotros cada año la presión humana a nivel mundial está generando desastres ecológicos sin precedentes. Por lo tanto dijimos, hay que darle también nosotros un respiro a nuestro planeta Tierra. Eso significa que cada acción que
que nosotros desarrolláramos y que fuera enfocada a la mitigación del cambio climático, iba a permitir el respiro para nuestro planeta Tierra. Así que los pulmones somos nosotros que le permiten respirar al planeta Tierra. Y así inicia un pulmón más en el año 2015. En ese momento, desde el 1 de mayo del año 2015, empecé de lleno, digámoslo así, en la organización a tratar de que todo se pudiera trabajar como equipo con las otras 5 personas con las que estuvimos trabajando, para que en el mes de agosto, bueno, en julio, abrimos nuestras redes sociales. Así que si ustedes van a la página de Facebook van a darse cuenta que en julio se abre la red social. Y así empezamos a ver los primeros likes, los primeros follows que empezamos a tener. Y así ha ido creciendo durante todo este tiempo. Y luego de eso dijimos, ¿dónde vamos a presentar y dónde vamos a lanzar un pulmón más? Esta anécdota es bastante larga, pero la voy a tratar de resumir. Y es que uno de los padres de uno de los fundadores, él trabajaba creando y organizando la Feria Agostina de Los Ángeles en Estados Unidos, exactamente en el MacArthur Park en Los Ángeles, California. Entonces nos donan un espacio allá y a mí me toca viajar a Estados Unidos a poder presentar en esta feria, que era Feria de Salvadoreños, que hacía un pulmón más. Entonces, dentro de esa incertidumbre de no conocer a nadie, de esa incertidumbre de no saber cómo nos iba a ir, de esa incertidumbre en decir, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que me va a ir mal? No lo sabía. Así que hace 10 años, porque fue en agosto, para las fechas entre el 1 y el 2 de agosto del año 2015, que se llevaba a cabo esa feria. Y esa feria terminó dando la oportunidad de salir en entrevistas en California, de llegar a periódicos de California, de llegar a diferentes espacios donde antes no habíamos podido estar, ni siquiera habíamos imaginado estar. Y así es como nos empezamos a dar cuenta nosotros que íbamos por el camino correcto. Y ya para ir finalizando este relato histórico, regreso a El Salvador y para el 9 de septiembre del año 2015 nosotros dijimos, queremos lanzar un pulmón más en un lugar emblemático. Y ese lugar emblemático fue el Teatro de Santa Ana. Es una historia que nos llevó a la Secretaría de Cultura en aquel momento a conversar con el secretario de Cultura y a solicitarle si nos podían donar el Teatro de Santa Ana, cosa que se logró y pudimos tener gratuitamente el Teatro de Santa Ana, y ahí hacemos nuestro lanzamiento el día 9 de septiembre. De ahí empieza toda la historia de actividades, toda la historia de voluntarios, toda la historia de lo que se estuvo desarrollando y que hasta el día de hoy ustedes pueden ver en nuestras redes sociales o pueden ver en algunos reportajes qué es lo que ha estado haciendo un pulmón más y qué es lo que nosotros buscamos seguir haciendo. Así que creo que esta historia que yo les estoy contando también va a ser complementada por quienes también fundaron conmigo un pulmón más, y espero que ustedes también puedan recordar que esta organización, porque probablemente en un futuro la van a ver en otros países, que se puedan recordar que esto nació aquí en Santa Ana de Santanecos, que querían cambiar el mundo y cambiar esa realidad ambiental que nosotros teníamos y que con la cual seguimos luchando para poder sensibilizar, concientizar y que las personas también puedan accionar. Así que esta historia les queda a ustedes y espero que también puedan conocer las versiones de aquellas personas que fundaron conmigo un pulmón más.